Buen día, ingeniero Arauco y público en general. En esta oportunidad, mi grupo y yo desarrollaremos nuestro tercer avance de trabajo integrador correspondiente al curso de arquitectura de computadoras. Este es nuestro equipo, conformado por Piero Larte, mi persona Nicole Solís y Kimberly Pablo. El tema es el control de dispositivos y equipos externos por medio de programa a través de los puertos de la PC. Este es nuestro contenido desarrollado por puntos que representan a los capítulos. El capítulo 1 es la descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal, descripción de los contactos que tiene. Primero, comenzamos con las ranuras de expansión, que son aquellas conexiones de las cuales sus dimensiones variarán de acuerdo a el tipo y la marca de la placa base en los cuales se ubican, y también del tipo de la computadora, a fin de poder insertar en ellas tarjetas de expansión que complementen funciones del equipo. Aquí tenemos diversos tipos como la ranura ISA 8TX, que es una ranura de expansión de 8 bits. Se vincula con tarjetas de interfaz de red que soportan Ethernet 10 base T. Las ranuras ISA 16 son de 16 bits, lo cual aporta más funciones a la PC, y fueron utilizadas por las IBM y también computadoras compatibles con arquitectura x86. El slot PESA son puertos y un estándar de Electronics Standard Association de 1992, los cuales se basan en la especialización de tarjetas de video. Las ranuras de expansión PCI son aquellas creadas en 1992 para la conexión con tarjetas de sonido, tarjetas de red y tarjetas gráficas a la placa madre. El AGP fue creado en 1996 por Intel, los cuales optimizan un rendimiento gráfico de los juegos y las aplicaciones virtuales. El AMR, el Audio Modem Brain, se especializa en aceptar tarjetas de expansión de audio modem para la placa madre de la computadora. Aquí tenemos las ranuras de expansión PCIe 2003, el I2C, las ranuras de expansión Arduino Mega, distribuido en grupos, y las ranuras de expansión de Arduino 1. Los puertos de las computadoras son aquellas partes del hardware donde se presenta un punto de conexión entre el ordenador y un dispositivo interno o externo. Se dividen en puertos seriales y puertos paralelos. Los puertos seriales se destacan puesto que transmiten información de forma secuencial, es decir, de bit a bit, mientras que los puertos paralelos son puntos de conexión de entrada y salida a través del cual se transmiten varios bits de datos a través de hilos o cables paralelos. Aquí tenemos el conector de audio analógico que tiene aplicaciones en altavoces, auriculares, micrófonos. El tipo es el conector jack, conector RCA, XLR, el link. El puerto USB que tiene múltiples versiones y una gran evolución. El puerto VGA que se basa en transmisión de imágenes mediante componentes RGB, y el puerto HDMI que son las interfaces multimedia de alta definición. Aquí tenemos puertos inalámbricos que son formas de conexión sin cables, puertos de Arduino 1 que se dividen en puertos de B, C y D, y los puertos Ethernet que son utilizados para la conexión a Internet. La conclusión es que la computadora personal cuenta con diferentes puertos y ranuras de expansión que permiten conectar dispositivos periféricos, y uno de los más comunes son el USB, el Ethernet, el HDMI y de audio. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre el sistema de manufactura integrada sin o sin línea de producción de automóviles, línea de producción de los microprocesadores, entre otros. Acá está el Computer Integrated Manufacturing, como SIM. La fabricación integrada por computadora SIM es un enfoque de fabricación que utiliza tecnología informática para integrar varios procesos, actividades involucradas en las operaciones de la fabricación. Los componentes del SIM: unidad transportadora, unidad de transferencia lineal, unidad pick and place, mesa rotativa de 6 estaciones, sistema de visión para inspección, unidad de perforación, brazo de descarga, unidad de pesado. En los módulos básicos se refieren a los componentes o subsistemas que se integran para gestionar y controlar los procesos de fabricación en una empresa. Acá está la pirámide de SIM. Nivel de fábrica: lleva a cabo la planificación y control de la producción a nivel global.
El nivel de planta es el nivel donde se encuentra la parte de supervisión por los diferentes sistemas de control. El nivel de célula se reciben las órdenes de los superiores, se convierten en órdenes más sencillas para pasarlas a los niveles inferiores. El nivel de campo se refiere al nivel más bajo de la jerarquía donde se gestionan los sensores y los actuadores. Y el nivel de proceso, ese es el nivel donde se ejecutan las órdenes de los elementos que controlaban el proceso. Aplicando de los sistemas SIM en la industria automotriz. La automatización de la producción se utilizan para automatizar los procesos de fabricación en la industria automotriz. Esto incluye la automatización de las líneas de ensamblaje, soldadura de carrocerías, pintura de vehículos, entre otros. Está el control de calidad. Se utilizan para monitorear y controlar la calidad de los productos en la industria automotriz. Esto implica la implementación de sistemas de inspección automatizada, pruebas de funcionamiento, control estadístico de procesos, entre otros. Luego vamos a hablarles sobre la programación automática de vehículos. La programación automática de vehículos se refiere al proceso de utilizar los sistemas informáticos, algoritmos para programar y controlar de manera automática las operaciones de los vehículos, ¿no? Así como se ve actualmente. Está la planificación de rutas. Los sistemas de programación automática de vehículos utilizan algoritmos avanzados para planificar la ruta óptima entre dos puntos. Está el control de velocidad. Los sistemas de programación automática de vehículos pueden controlar la velocidad del vehículo de manera automática. Está el cambio de carriles. Los sistemas de programación automática de vehículos pueden realizar cambios de carril de manera automática y segura. Está el estacionamiento automático. Los sistemas de programación automática de vehículos pueden realizar maniobras de estacionamiento de forma automática utilizando sensores y cámaras. Luego está el control de procesos y emisión de información. El control de procesos implica supervisar y regular variables claves para mantener el rendimiento óptimo de un proceso, mientras que la emisión de información implica comunicar los resultados del monitoreo y control para la toma de decisiones. Acá está, por ejemplo, los sistemas de control y adquisición de datos. Estos sistemas recopilan datos en tiempo real de sensores y dispositivos de medición en el proceso. Está también los sistemas de ejecución de fabricación. Estos sistemas integran y sincronizan la información del control de procesos con la planificación y gestión de la producción. Y están los sistemas de gestión de la calidad. Estos sistemas se enfocan en el control y monitoreo de la calidad de producción y procesos. Luego está el sistema de reporte en planta. Un sistema de reporte en planta es una herramienta utilizada para recopilar, analizar y comunicar la información relevante sobre las operaciones y rendimiento de una planta o fábrica. Acá está la recopilación de datos, que viene a ser el sistema de reporte en planta. Debe tener la capacidad de recopilar datos de diferentes fuentes como sensores, sistemas de control, sistemas de gestión de calidad y otros sistemas de monitoreo. El análisis de datos. El sistema debe contar con herramientas y algoritmos para analizar los datos recopilados y extraer información relevante. Está la generación de informes. El sistema debe ser capaz de generar informes personalizados, estructurados con información analizada. Está el acceso y seguridad. El sistema de reporte en planta debe garantizar un acceso seguro y restringido de la información según los roles y responsabilidades de los usuarios. Luego está el transporte de los materiales. Acá es una parte muy importante de las operaciones de la planta o de la empresa, ya que implica el movimiento de materiales y productos desde un lugar a otro dentro de la instalación o entre diferentes ubicaciones. Existen diferentes métodos y equipos utilizados para el transporte de materiales. El sistema de bolsa de aire, también llamada airbag, es un componente de seguridad pasiva utilizado en vehículos para proteger a los ocupantes en un caso de colisión, ¿no? Consiste en una bolsa de tela flexible, resistente, generalmente hecha de nylon, que se infla rápidamente mediante un gas comprimido cuando se produce una colisión. Luego vamos a hablar del SIM, que viene a ser el System Integral Manufacturing. Se refiere a la integración de varios sistemas y tecnologías en los procesos de fabricación para lograr un mayor nivel de automatización, eficiencia y flexibilidad. SIM tiene como objetivo crear un entorno de fabricación fluido e interconectado mediante la integración de diferentes aspectos de la producción. Está la flexibilidad y personalización. SIM permite una rápida reconfiguración y adaptación de las líneas de producción. Está la integración de la cadena de suministro.
SIN integra los procesos de fabricación con la cadena de suministro. Está la automatización y robótica. SIN utiliza robots y sistemas de automatización para realizar tareas repetitivas y aumentar la productividad, mejorar la precisión en los procesos de fabricación. Y está la integración y análisis de datos. SIN recopila e integra datos de varias fuentes, incluidos sensores, equipos de producción y sistemas de cadena de suministro. Acá están las diferencias entre SIN o SIN. SIN y SIN tienen como diferencia que el SIN con S, todos los procesos trabajan bajo el control de la computadora, es decir, no hay intervención humana, y mientras que los SIN, los humanos aún forman parte del proceso. Línea de producción de los microprocesadores. Eh, Acá con el grupo nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible fabricar algo tan pequeño? El proceso de fabricación de un microprocesador es complejísimo. Comienza con un buen puñado de arena, compuesta básicamente de silicio, con la que se fabrica un monocristal de unos 20 por 150 centímetros. Para ello se funde el material en cuestión a alta temperatura, hasta sus grados, y muy lentamente de 10 a 40 mm por hora. Se va formando el cristal. De este cristal de cientos de kilos de peso se cortan los extremos y la superficie exterior de forma de construir un cilindro perfecto. Luego el cilindro se corta en obleas wafer de menos de 1 milímetro de espesor, utilizando una sierra de diamante. De cada cilindro se obtienen miles de wafers y de cada olea se fabrica varios cientos de microprocesadores. En conclusión del capítulo 2, el sistema de manufactura integrada es un conjunto de tecnologías de producción que integra y automatiza los procesos de fabricación desde la planificación hasta la distribución. También este sistema se utiliza en diferentes líneas de producción, como la de automóviles, como hemos visto, la de microprocesadores para controlar y monitorear tareas complejas y procesos de producción. Eso sería. En el capítulo 3 vamos a ver sobre los sistemas expertos, la lógica difusa, la lógica neurodifusa, las redes neuronales, los sistemas expertos, los algoritmos genéticos, agentes inteligentes, la robótica, domótica y los edificios inteligentes. Primero vemos sobre la inteligencia artificial. Vemos que la inteligencia artificial es un campo donde se estudia y se desarrolla en crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que no requieran inteligencia humana. Tiene origen gracias a los investigadores y científicos que comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas capaces de simular habilidades humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Todo esto ocurre en el año 1950. Acá vemos ejemplos de la inteligencia artificial en las actividades agrícolas, en los climáticos, en el transporte y en los chatbots. El lenguaje de programación se utiliza el Lisp y el Prolog. Esto fue a inicios del año 1950, pero en la actualidad se sigue utilizando el lenguaje Lisp. Este lenguaje es una programación multiparadigma dedicado a la inteligencia artificial. Se enfoca en el procesamiento de listas y datos simbólicos más que en el procesamiento numérico. En cambio, el Prolog es el lenguaje de programación lógico e interpretado. En los sistemas expertos, vemos que utilizamos la inteligencia artificial para poder realizar razonamientos y tomar decisiones a nivel de un experto humano. En las aplicaciones podemos ver esto en la atención médica hasta en la gestión de proyectos. Uno de los ejemplos que se puede ver es el Demeter Advisor, que es un sistema experto capaz de analizar los datos recolectados durante las operaciones de exploración petrolera. Bien, continuando con los agentes inteligentes, vemos que son sistemas de software y aplicaciones de inteligencia artificial que anteriormente les había mencionado mi compañera que poseen la capacidad de poder interpretar y procesar la información de su entorno, con la finalidad de poder tomar decisiones de forma autónoma y alcanzar objetivos. Su estructura se basa en la suma de arquitectura más programa. Programa viene a ser la parte de software y arquitectura la parte física. Aquí vemos la interacción de la gente con el entorno, que recepciona instrucciones, actores y ejecuta acciones. La clasificación es en reactivos, puesto que reaccionan automáticamente
de acuerdo con información de su entorno, deliberativos que hacen básicamente inferencias y planifican acciones basadas en metas, tienen objetivos y actúan en consecuencia. Los multiagentes son varios agentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común. Las aplicaciones vemos que hay aplicaciones de agentes inteligentes de chatbots como sistemas de asistencia personal, también en sistemas de recomendación y publicidad personalizada, mayormente utilizados en marketing por las organizaciones, sistemas de control de procesos y automatización industrial, como los conocidos RFP, que recolectan diferente información de la base de datos para poder brindar un servicio más óptimo. Ejemplos, tenemos a los asistentes virtuales de Google, de Apple, sistemas de recomendación de plataformas de streaming como Netflix, Spotify y sistemas de detección de fraude. También tenemos a la robótica, que es aquella rama de la tecnología enfocada en el diseño, construcción y aplicación de máquinas programables que llevan a cabo tareas complejas de forma automática. Vemos sus aplicaciones que van desde la agricultura hasta los servicios. En la agricultura tenemos el Ecorobotics, que identifica maletas no deseables y aplica herbicidas. El Bean Scout, que monitorea y mantiene viñedos. Aplicaciones en la industria. La robótica se emplea en fábricas para la automatización de procesos, en la construcción como el robot Hadrian, que puede construir con solo ladrillos. En salud vemos el Da Vinci. Y en servicios vemos el robot Pepper, que proporciona bienvenida a huéspedes y les brinda servicios de check-out y check-in. La domótica es aquella aplicación de la tecnología en automatización del hogar. Su funcionamiento implica el uso de sensores, dispositivos y controladores conectados a una red centralizada. Básicamente utilizan el control remoto para que conectados a un acceso a Internet para integrar diversos asistentes virtuales como Amazon Alexa o Google Assistant. Sus aplicaciones van por la gestión energética, el confort y la comodidad, la seguridad, la accesibilidad para las personas mayores y con discapacidades. Los ejemplos son el control de iluminación, climatización, persianas y cortinas, sistemas de seguridad, sensores de movimiento, control de electrodomésticos y control de riego. Ahora tenemos los edificios inteligentes, que son aquellos edificios o estructuras mucho más grandes a comparación de los hogares y se basan en recopilar información y comunicación para gestionar automáticamente las instalaciones. Los objetivos es ofrecer entornos de trabajo más saludables y seguros, reducir los costos de operación. Los ejemplos son el H de Ámsterdam, el One Angel Square de Manchester, Burj Khalifa, Dubái, Museo Interactivo de la Energía España. Y sus aplicaciones son monitorizar y controlar las energías, la gestión de iluminación, la seguridad y control, mantenimiento predictivo a través de la tecnología de sensores y la aplicación de dispositivos móviles. La conclusión es que la inteligencia artificial está en todos lados y es aquella habilidad de las máquinas para presentar capacidades similares a las de los seres humanos. Sin embargo, la inteligencia artificial siempre va a necesitar de un humano para poder recibir una instrucción y poder ejecutarse. Y también está en nosotros saber cómo utilizar correctamente las guías. En el capítulo 4 vamos a ver la descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea Microsoft, también la línea de software libre y por último la descripción detallada de la tarjeta Arduino que utilizaremos para este trabajo integrador. Vemos la programación de alto nivel de la línea Microsoft, que se conforma por una gran cantidad de lenguajes de programación desarrollados por esta misma empresa. Para hacer más fácil la creación del software, se utiliza varios lenguajes de programación, como el Java, el JavaScript, el Python, el PHP, el .NET, el C++, el Go y el Root. Acá tenemos dos ejemplos de lenguajes de programación. Primero vemos al Visual Basic.NET, donde vemos que se destaca por su fácil uso y el enfoque en la programación orientada a objetos. También tenemos a Java. Como sabemos, este es un lenguaje de programación popular que se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones. En la línea de software libre, vemos que son un conjunto de programas y aplicaciones que trabajan bajo licencia de software libre. Acá tenemos unos ejemplos sobre el lenguaje de programación y código abierto en software.
Vemos que está el Python, el Ruby, el JavaScript y el PHP. Continuando con la línea de software libre, vemos en unos ejemplos que también se encuentran las herramientas, como el sistema operativo Linux, el suite de Office libre, el editor de imágenes, el reproductor multimedia y el editor de texto. Todos estos son de uso gratuito. En la descripción de la tarjeta Arduino, vemos que existen varias versiones y clones de la tarjeta Arduino. Tenemos el Arduino Ion, el Arduino Due, el Arduino Mega, el Arduino Leonardo, el Arduino Robot, el Ethernet, el Explora, el Mini y todo lo que podemos observar en la pantalla. Pero todos estos tienen una base similar, ya que contienen un microcontrolador, una memoria, tienen pines de entrada y de salida, una alimentación, comunicación y una compatibilidad. Para nuestro trabajo, nosotros vamos a utilizar la tarjeta de Arduino Uno. Esta tarjeta es una herramienta electrónica de código abierto basada en el microchip ATmega 328P, que nos permite crear y programar tanto con hardware y software libre de manera sencilla y adaptable. Acá podemos observar las características técnicas que posee el Arduino Uno. Tenemos al microcontrolador, que es un microchip ATM Mega de 32.8P6, un voltaje de funcionamiento de 5 voltios, un voltaje de entrada de 7 a 20 voltios, tiene pines digitales, en total 14, tiene una corriente DC por pin y una corriente CC para pin. Tiene una memoria flash de 32 GB que nos permite hacer el arranque. Tiene una memoria SRAM, otra memoria de EEPROM, una velocidad de reloj de 16 MHz y también una longitud de 86.6 mm. Por último, en las conclusiones vemos que la línea de software Microsoft incluye lenguajes de programación de nivel alto como Visual Basic.net y que se basan en Framework.net. Estos se utilizan para poder desarrollar aplicaciones de escritorio y de servidor. Además de esto, también hemos podido ver que tenemos un software libre que incluye lenguajes de programación de alto nivel como el Python, el Ruby y el PHP. Además de que también podemos desarrollar aplicaciones web y de tipo escritorio. También hemos mencionado que hay herramientas de software libre. En cuanto a la tarjeta Arduino, hemos visto que es una placa de computadora de código abierto que utilizamos para hacer prototipos de dispositivo electrónico y lo podemos programar conectados a una computadora. Utilizamos además el lenguaje de programación de alto nivel llamado Reading que se basa en el C++. Estas son las referencias que hemos utilizado para poder realizar nuestro trabajo de integrador número 3.